Bien, buenas tardes a todos los que me están sintonizando en este tiempo de bendición, tanto en las redes sociales como en YouTube, como en el Facebook. Estamos en esta tarde, viernes 17 de mayo del 2019. Todos mis hermanos sean bienvenidos en este tiempo de bendición. Quiero pedirles por favor a cada uno de ustedes, hasta que el internet se restablezca, porque parece que se ha ido. Bueno, quiero pedirles por favor que intercedan en esta tarde con la oración, con su servidor, para iniciar este tiempo de servirle al Señor, porque es necesario que nosotros lo hagamos con reverencia, con amor, en esta bella tarde. Vamos a orar. Si me permiten unos minutos, parece que algo sucede. Bueno, estamos en tiempo real, en vivo, hasta que se restablezca el internet. Vamos a ponerlo para la gloria de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Bien. Ya estamos entonces aquí en este tiempo de bendición para nuestro amado Salvador Jesucristo. Sea bendito su nombre. Bien, creo que estamos saliendo un poco chuecos, ¿verdad? Vamos a ver. Si me permiten, lo voy a restablecer. Permítame unos 10 segundos. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Bueno, todo puede pasar, pues estamos en vivo, ¿sí? En el poder de la palabra de Dios. Bien, en este tiempo de bendición vamos en esta bella tarde a orar y les voy a pedir, mis queridos hermanos, allá donde ustedes se encuentren, en su lugar de trabajo o en su casa, que nos ayude a orar también, ¿sí? Padre, venimos delante de ti en esta bella tarde, viernes 17 de mayo, a que tú, Señor, nos des ese entendimiento, esa sabiduría que necesitamos día a día para proclamar tu palabra, para bendecirte, Señor, para adorarte y para honrarte, Señor, en todo momento, pues esa es nuestra misión. Ir y predicar el Evangelio de Dios a toda criatura y es lo que queremos hacer en esta tarde, Señor. Llena de bendición, con tu poder, con tu gloria, Padre Santo. Toma dominio y control de lo que vamos a hacer y aprender el día de hoy, Padre Eterno, para la gloria y honra de tu santo nombre, Padre Celestial. Bendice a cada hombre, cada mujer que se encuentra sintonizándonos, Señor, en esta hora, para que sus vidas y luego la de su familia sea edificada, Señor. Para tu gloria lo pedimos. En tu nombre, Señor, hemos orado, Señor Jesús. Gracias, Padre Eterno. Gracias, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y gracias, precioso Espíritu Santo, que nos das todo entendimiento y toda sabiduría con tu poder y gloria, enseñándonos cuál es el camino de justicia y de salvación, conduciéndonos, Señor, a la luz que es Cristo Jesús. Para tu gloria lo hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, quedamos en esta tarde, cuando son las 17 horas con 4 minutos. Hemos iniciado entonces este tiempo precioso de bendición, donde Dios ha querido que compartamos con cada uno de ustedes. Sea bendito su nombre. Bien, vamos entonces a quererle dar un nombre, ¿verdad? En este tiempo estamos viendo el capítulo
número 7 del Evangelio de Mateo. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y estábamos viendo la semana anterior, ¿sí? Estábamos viendo la semana anterior los primeros versículos del capítulo 7 y se evidenciaba, mis queridos hermanos, sin duda alguna, las maravillas y la grandeza de Dios. Y que yo les decía que existían tres grandes grupos que no creían de Dios. Uno de esos grupos, sin lugar a duda, era su propia familia. Su familia, como no creía en Él. Sus hermanos, su propia madre, pues ellos no lo acompañaban a su recorrido, a sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces en este tiempo de bendición es muy importante que nosotros estemos aquí para proclamar y exaltar el santo nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sea bendito su nombre. Un saludo a todos los hermanos que se están sintonizando en este tiempo en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Sea bendito su nombre. Vamos entonces desde el versículo 10 al versículo 36. Vamos a leerlos por partes, ¿sí? Y antes de eso, he querido ponerle un título a esta enseñanza. Un mensaje para los cristianos. Hoy en día podríamos decir un mensaje para los líderes religiosos. De versículo 10 en adelante. Y así reza la poderosa palabra de Dios. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de entre la multitud, pues uno decía: es bueno, pero otros decían: no, sino que engañaba al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Versículo 15. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quería hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envía, este es verdadero y no hay injusticia en él. Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Versículo 20. Respondió la multitud y dijo: ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: no obra hice, y todos os maravilléis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino la de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad como es justo en juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es.
Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque el que me ha enviado es verdadero, y quien vosotros no conocéis. Pero yo conozco, porque de él procedo y él me envió. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo entre vosotros estaré, e iré y me envía. Mas me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podráis estar. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no le podremos hallar? Si irá y nos dispersará entre los griegos y enseñará a los griegos. Versículo 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Sea bendita la palabra del Señor. Bien, estos versículos un poco extensos, pero es necesario que nosotros en esta bella tarde conozcamos del Señor y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Mensaje a los judíos, ahora mensaje a los líderes religiosos, como una especie de título. Cuando son las 17 horas con 10 minutos, le doy el saludo aquí a mi pastor, a mi hermano Cristian del Peso, que acaba de llegar aquí a cabina. Mi hermano, bienvenido. Búsquese por favor un asiento para que esté aquí junto a mí, mi hermano. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar en esta bella tarde. Un asiento verde. Sea bendito su nombre. Si nosotros recordamos lo que veíamos la clase anterior, y nosotros recordamos lo que veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Cómo existían tres grandes grupos que no creían de Dios. Uno de ellos sin duda era su familia sanguínea, de su propia sangre. Y habíamos nosotros visto en el Evangelio de Mateo los 4 nombres de los hermanos de Jesús y 2 hermanas, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía una familia numerosa sin duda alguna, ¿sí? No como la iglesia tradicional que quiere enseñar, y aún lo sigue enseñando, que nuestra Virgen María no tuvo más hijos. La Biblia dice lo contrario. Entonces podemos aquí evidenciar, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, cómo el Señor nos quiere dar a entender estos versículos. Vamos al versículo 1. Dice el versículo 10 del Evangelio de Juan que estamos viendo, capítulo 7, 10 y 11 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Bien, vamos a darle en este momento el paso a mi hermano Cristian para que nos dé rápidamente un saludo y luego nos enfocamos concretamente a estos versículos en el nombre del Señor. Mi hermano Cristian, bienvenido. Gracias, mi hermano Alex, y sobre todo a la gran audiencia que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Muchas gracias también a ustedes porque viernes tras viernes, ya cuando el reloj marca las 17 horas, usted está presto por la misericordia y la gracia del Señor a poder escuchar y aprender más de la palabra del Señor. Claramente dice Él en su palabra que el que la oye es bienaventurado, pero mucho más bienaventurado es aquel que la pone en práctica. Entonces queremos en esta hora, como lo estaba ya lecturando acá el licenciado, precisamente de aquello
de que usted conozca la palabra para que luego lo pueda poner por obra. Así que un saludo cordial desde el servidor y muchas bendiciones, y continuamos. Gloria a Dios. Vamos a repetir los versículos 10 y 11 del capítulo 7 de este precioso evangelio, mi hermano Cristian, como es el evangelio de Juan. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Bien, vamos a recordar a la audiencia, ¿verdad? Y aquí a mi pastor Cristian. Veíamos en la clase anterior, mi hermano, y todos los que me escuchan por las redes sociales, que el capítulo 7, todo el capítulo 7, encierra una gran enseñanza, ¿verdad? Donde tres grandes grupos no le creen al Señor. Uno de ese grupo, ya vimos la clase anterior, como era su propia familia de sangre. Y vimos evidenciados en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Los nombres de los 4 hermanos de Jesús. Y también nos habla, ¿verdad?, sobre las hermanas de Jesús aquí en la tierra. No dicen la cantidad, pero dicen las hermanas, ¿verdad? Y en este momento hay otro pasaje en la Escritura donde nuestro Señor está enseñando y de repente le golpean el lugar donde se encuentra, ¿verdad? ¿Y quién era? Era su mamá y sus hermanos. Y le mandan a avisar, Señor, afuera, dice, está tu mamá y tus hermanos y quieren hablar contigo. Yo me pregunto, mi querido pastor Cristian, ¿por qué no entraron los hermanos de Jesús a escucharlo? ¿Por qué no entró la madre a escucharlo? Sino que lo llamaban para hablar con él fuera de la reunión que él estaba dando la palabra de Dios, mi hermano Cristian. Bueno, antes de todo quiero hacer un énfasis al respecto de la mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Ayer justamente, y un saludo cordial, valga la oportunidad, para un seguidor más de este programa, El Poder de la Palabra. Nuestro hermano Hugo Coango y su digna esposa, nuestra hermana Mercedes de Coango y toda su clientela, porque es un negocio que a la vez tienen. Estábamos refiriendo justamente cuando ella me hacía una pregunta respecto a que el apóstol Pablo decía justamente de que hay que ser embriagados o llenos no de licor, sino del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que para mí significaba aquello? Y le dije lo que la palabra del Señor quiere decir en el énfasis. Pongo esto como ejemplo, porque a lo que me voy a referir exactamente es también relacionado a aquello. Hay personas que dicen que la Biblia se la debe de interpretar, si bien es cierto es así, pero no a nuestro criterio, no tampoco a nuestro entender, sino como el Espíritu Santo nos quiere revelar. Y en este caso, como el ejemplo que he puesto, es lo que quiere decir así, enfáticamente, literalmente, eso es lo que quiere decir en cuanto a Pablo, cuando dice ahí en el libro de Efesios, no se embriaguen con licor o alcohol, como decimos actualmente. En esa época decía con mostos o vino, sino con el Espíritu Santo. Es todo lo que quiere decir. Pero hay algunos que toman otra cosa de la palabra del Señor en esta misma parte de la Biblia, y tal es el caso, ahora sí nos enfatizamos exactamente, y tal es el caso lo que quieren decir muchas personas, sobre todo inclusive religión. Con todo respeto y a la luz de la verdad tenemos que enfatizar, porque para eso nos ha llamado el Señor y ese es el fin de esta programación que Dios tiene adelante. Exactamente, cuando habla el Señor Jesús y la palabra que dice que estaban sus hermanos afuera, otros han interpretado diciendo que eran hermanos pero por la fe, que no eran hermanos de congenialidad o de sangre, sino que eran hermanos de la fe. Y es totalmente un error. ¿Por qué? Porque claramente las Escrituras dicen que María fue madre de Jesús y de otros hijos. Como decía acá el siervo, verdaderamente no solo varones, sino también mujeres. Y exactamente es lo que está hablando aquí. Hago esta aclaración por motivo de que hay inclusive religión y aparte de doctrinas erróneas, malintencionadas, porque esta sí es malintencionada, ya que en la Escritura está claramente, cuando en este pasaje dice, y sus hermanos estaban afuera y él estaba predicando la palabra.
Entonces, que quede claro esto, que Jesús no solamente fue el hijo hasta que tuviese a Jesús la Virgen María, porque después ya no fue virgen, fue María, la madre del Salvador del mundo. Por eso es que inclusive en la boda de Canaán, aclarando todos estos puntos, que vale que quede claro, ella le dice a los discípulos, no dice hagan lo que yo quiero, sino que dicen hagan lo que Él les diga. Bien, y en cuanto a la pregunta, ahora sí nos vamos a centrar, es lo que quiere decir exactamente el por qué los hermanos se quedaron fuera y no entraron. Yo podría pensar, y es lo que el Espíritu me hace entender, que los hermanos, en primer lugar, tenían prudencia. En segundo lugar, podríamos también entender, porque la Escritura lo enfatiza, que ellos no creían y no conocían plenamente a su hermano, pese a que habían estado conviviendo tanto en el vientre, luego en el techo, pero más sin embargo, el Señor Jesús tenía un llamado especial. Y tal es el caso que vemos que ninguno de los otros hermanos, Santiago ni los demás, pudieron hacer lo que hizo el Maestro. Una de estas cosas es que cuando Jesús va a la fiesta a Jerusalén, Él en el templo no se dedica a mirar todo lo que aparentemente, por más religiosa que sea una fiesta, presenta, sino que Él se dedicó a hacer a lo que el Padre le había enviado. Apenas era un adolescente, tenía unos 12 años aproximadamente, mas sin embargo Él no se dedicó a ver cómo era el mundo, cómo hacía la gente mayor, no, Él se dedicó a hablar de la palabra de Dios, de la palabra del Padre, de donde Él venía exactamente. Esa era la diferencia del Señor Jesús. Y yo creo, para terminar, que los discípulos luego, y también sus hermanos, ellos le respetaban y a la vez también no le creían. Bueno, quiero llamar su atención en esto, mis queridos hermanos, que la Escritura me enseña que después de Pentecostés, ¿verdad? Como reza así en el libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante, comenzaron recién los hermanos en la fe a llamarse cristianos y a llamarse hermanos. En los 4 evangelios, ¿verdad?, no se llamaban todavía hermanos los discípulos y los seguidores del Señor, ¿verdad? Se les llamaba discípulos, y especificando a sus apóstoles, a los 12, ¿verdad? Y aquí especifica claramente que estaban afuera sus hermanos de sangre. Entonces vemos nosotros hacer esa diferencia, porque después de Pentecostés es que comienzan a llamarse hermanos, porque ya habían aceptado a Cristo en su vida. Y sobre todo, valga la acotación, porque el Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad, por ello recalco, para leer y entender la palabra, y se lo digo por experiencia propia, porque este servidor no era que nació escuchando la palabra, ni creció como tal escuchando la palabra de Dios. Yo no la entendía ni la conocía, entonces, por lo tanto, ni me gustaba. Pero cuando Dios tuvo su propósito y trató directamente con mi vida, es allí donde el Espíritu Santo llega y me hace entender su palabra. Por ello es que, como testimonio y consejo a la vez, le digo a todos aquellos que quieran verdaderamente ir al cielo. Segundo, vivir conforme a la voluntad de Dios aquí en la tierra, es obedecer a la voz de Dios a través de su palabra, pero con la guianza o dirección del Espíritu Santo. Esa es la palabra clave, como decía el pastor Cristian, obedecer. Bien, en el versículo que leímos, 10 y 11, ¿verdad?, donde dice claramente que nuestro amado Salvador Jesucristo subió a la fiesta después, ¿sí? Y el versículo 11 dice, le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Mire esta frase un poco despectiva, ¿y dónde está aquel? Así también, mi hermano Cristian, ahora, ¿verdad?, cuando uno empieza a desarrollarse en el Señor, a comenzar a hacer la obra de Dios, muchos nos miran mal. Muchos, pero si este es el hermano Alex que trabaja ahí en el colegio y ahora está predicando la palabra de Dios. ¿Desde cuándo? Míralo a este que está, míralo a aquel, ¿verdad? Por eso que le he puesto, que quería poner un título bajo la dirección del Espíritu de Dios, un mensaje para los judíos y ahora para los líderes religiosos, mi hermano Cristo. Excelente el tema, porque
verdaderamente el hombre, si no tiene la iluminación del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en el momento que lee la palabra, en el momento que escucha la palabra, por eso es que el maestro, valga también otra acotación respecto a que el maestro dijo que habían tres tierras que en tres clases de tierra que podía caer la semilla, poniendo una parábola, una comparación, pero que en la cuarta tierra era donde iba a dar un fruto al 100%. Entonces da a entender que también la gente muchas veces escucha la palabra solamente, a algunos le agradan, otros lo entienden brevemente, pero una cosa distinta es cuando usted se humilla, cuando usted le pide a Dios y le cree a Dios. Porque a Dios no solamente que hay que escucharlo, sino que hay que creerle. Porque Él dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Gloria a Dios. Continuando con los versículos, vamos al versículo 12 donde dice: y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, y otros decían, no, sino que engañaba al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de Él, por miedo a los judíos. Yo quiero remontarme ahora en la actualidad, mi hermano Cristian, ¿verdad? Que es lo que nos interesa, que muchas veces estos líderes religiosos también hablan mal de ciertos hermanos, hablan mal de ciertos líderes, hablan mal de cierto pastor, ¿verdad? Porque ve que está avanzando, porque ve que tiene una empatía con las personas que van y lo escuchan, ¿verdad? Y es tomado como ministro de Dios. Entonces empiezan a hablar de él, pero dice, como dice aquí la Escritura, unos decían que es bueno, otros decían que es malo y que engañaba. Yo me pregunto, conozco que muchos han hablado de nosotros, mi hermano Cristian, Amén. Y de mí en lo personal. Gloria a Dios, Y dicen, ¿será que el hermano está engañando? Y en la bienaventuranza, en el Evangelio de Mateo, nos dice el Señor, en el Sermón del Monte, que nosotros tenemos que gozarnos cuando hablan mal de nosotros, hermano Cristian, porque estamos avanzando para la gloria de Cristo. Mire, yo, permítame, estimados seguidores, y gracias, amable audiencia y teleaudiencia a la vez, yo era uno de ellos en el sentido de ser incrédulo, por el desconocimiento, por no decir la palabra adecuada, por la ignorancia o la falta de conocimiento, causaba esto en mi vida una incredulidad. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, que ya no depende de nosotros, entonces las cosas cambian. De tal modo que uno va dejando esa incredulidad que a propósito no es de Dios, tampoco es agradable al Señor. Es del enemigo que pone el diablo para que el ser humano no entienda, no se salve y a la vez no ayude a otros a conocer la verdad, el verdadero camino y sobre todo a que sean salvos. Vamos al versículo 13 y versículo 14 del Evangelio de Juan que estamos estudiando, el capítulo 7. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y comenzó a enseñar. Aquí, mis queridos hermanos, yo quiero detenerme un momento para enfatizar, recalcar y afirmar que nuestro amado Salvador Jesucristo vino a poner división en este mundo. Tanto así que la propia ciencia, que muchas veces no se lleva con la Escritura, escogieron a este personaje llamado Jesucristo para dividir la historia en antes y después de Cristo. Yo me preguntaba, ¿por qué no lo cogieron a Buda? ¿Por qué no lo cogieron a Mahatma Gandhi? ¿Verdad? ¿Por qué no lo cogieron a Adolfo Hitler? Estos grandes personajes que pasaron desapercibidos, ellos nacieron y volvieron a morir y siguen muertos. En cambio Jesucristo, el hombre más extraordinario que ha pisado los pies sobre esta tierra, está vivo dentro de tu corazón y en el corazón nuestro, mi hermano. Oiga, valga la oportunidad y estimadísimos amados, verdaderamente enfatizar lo que el maestro dijo y con razón. Bienaventurados sois ustedes pequeños, porque se los quiso así el Padre revelar y no se lo dio a los grandes, a los que aparentemente dicen ser los máximos, los iluminados en el mundo como se los conoce, y nos ha revelado a nosotros. Se lo ha revelado a usted, mi estimado hermano que nos está siguiendo, y usted que está próximo a tomar esa decisión, espero que sea hoy día, mi amigo, porque verdaderamente usted es un llamado del Señor. No es para todo exactamente
el que pueda entender, el que pueda conocer. Porque recuerde que había mucho pueblo que lo seguía al Señor. Y los discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué razón es que tú nos hablas directamente, que no te podemos entender, pero a los otros, a la multitud, tú le hablas por comparación, por parábolas? Y el maestro le dijo, porque a ellos le es negado por su dureza de corazón, como un castigo, en otras palabras, el que puedan entender verdaderamente mi propósito, mi voluntad. Entonces, el propósito del Señor, si usted lo está entendiendo, si usted lo está siguiendo, usted es un llamado. No espere más, déle ese corazón, sígale al Maestro y un día se va a gozar con Él, estar con todos aquellos que le hemos creído en su presencia eternamente y para siempre. Quiero recalcarle este versículo 14 nuevamente, mis queridos hermanos, el pastor Cristian, que dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y comenzó a enseñar. Jesús se encontraba en la mitad de la fiesta, así como se encontró en aquella cruz, en la mitad, en medio del cielo y de la tierra, en medio de tu familia, en medio de tu matrimonio, debe estar allí el poder y la mano de Jesucristo en tu vida, en medio de nosotros. El Señor en este momento está en medio aquí de estos sus servidores. Amén. Para que todo se cumpla según la Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, quiero yo enfatizar y recalcarle esta parte, que Jesucristo dijo en su palabra, vino a traer una espada. Vino a traer una espada a dividir entre padre e hijo. Porque yo recuerdo, mi hermano Cristian, y todos los que me escuchan, que cuando yo me entregué a los pies de Cristo, las primeras personas que comenzaron a criticarme fue mi propia familia sanguínea. Eso es poco, siervo. Lo he dicho en Lo muchas mismo le veces. pasó a nuestro amado Salvador Jesucristo. Eso es poco lo que le pasó a usted, digo, respecto a mi testimonio, a mi experiencia. Mi papá, cuando yo tenía aproximadamente unos 18 años, cuando el Señor me llama, y desde muy temprano yo estuve perdido en lo que es el mundo, el alcohol y todas estas cosas, porque no me crié a partir ya de los 12 años, 14 años, ya no me crié, no viví con ellos, con mis padres, viví con familiares. Y entonces aprendí cosas malas, de hecho, pero él intentó castigarme muchas veces, pero no lo pudo hacer. Pero la noche que el Señor me llama, porque me llamó una noche cuando justo yo estaba yendo a un templo, no por buscarle a Él, sino por otro propósito, el Señor toma mi vida y esa noche mi papá me castiga. En vez de felicitarme, me castiga. Pero eso tuvo un precedente. Pasaron más de 30 y pico de años y hoy mi padre, que ya aproximadamente va para los 40, mi padre reconoce el poder del Señor que ha hecho en mi vida y me ha felicitado y lo ha hecho delante de amigos diciendo que es el único hijo que lo ha respetado, inclusive no tomando un vaso de licor con él. Adelante. Gloria a Dios. Gran testimonio, mi hermano Cristian, con lo que nos está contando. Gloria a Dios. Versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Mi hermano y todos los que me escuchan, en la actualidad, yo los respeto mucho, los quiero y tengo amigos judíos, ¿verdad? Pero ellos admiten que solo debe enseñarse la palabra de Dios a aquellos que han estudiado y obtengan títulos teológicos. Y despreciando la autoridad espiritual que te da el Espíritu Santo, porque el llamado te lo da Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te capacita aquí en la tierra para que tú puedas enseñar. No quiero que me malinterpreten. Es necesario estudiar. Es necesario que tú vayas de pronto a un instituto. Es necesario que tú nos sintonices todos los viernes a las 17 horas hasta las 18 aquí en el poder de la palabra de Dios. Porque vas a aprender, vas a edificar tu vida. Para que luego lo transmitas a tu familia también, hermano. Tú nos puedes ayudar, mi hermano. Y valga la oportunidad para saludar inclusive, y quiero enfatizar y que tomen como base de que quienes estamos ahorita aquí al frente por la misericordia del Señor, Él nunca se equivoca en primer lugar, la gloria sea para su nombre. Estos servidores, no solo que Él es profesional en la enseñanza, en la educación, y este servidor en la comunicación, de ningún modo. Aparte de aquello, Dios nos ha llamado también a prepararnos en el conocimiento y en el estudio de su palabra. Por la misericordia del Señor somos también estudiantes y mi hermano y yo hemos estado estudiando en institutos como el Instituto Logos. Un saludo cordial para todos los estudiantes, para todos los directivos, para el pastor Asensio, exactamente. Un cordial saludo para Manuelito, si está adelante también, llevando... Manuelito, que
le cuento, mi hermano Manolito es fiel seguidor de nuestra programación. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Bendiciones, estaremos próximamente nuevamente por allí. Así que quienes les estamos hablando, no solamente allí hemos estudiado, somos personas que nos estamos preparando y nos seguiremos preparando más si el Señor así nos ayuda y nos permite, nos ayuda y nos permite por la vida y la salud que nos dé. Pero de ahí el deber y el llamado del Señor es eso, que el hombre de Dios sea completamente preparado. Nosotros nos estamos hablando aquí para la gloria del Señor, por el mero hecho de leer la Biblia y creemos que así es. No, porque estudiamos su palabra, porque investigamos, porque seguimos la ciencia que estudia la palabra, escatología, hermenéutica, homilética, etcétera, etcétera. Para la gloria del Señor decimos esto y para la confianza de nuestros seguidores. Así que seguimos en el análisis de la palabra del Señor hoy en el libro de Juan. Versículo 15 dice que los judíos se maravillaban. Se maravillaban, mi querido hermano, pero aún así no creían en el Señor. Muchas veces en la actualidad sucede eso. Hay personas que viendo los milagros que hace el Señor delante de sus ojos, delante de sus narices, ven la bendición de pronto que está en algún hermano, en la propia familia, y se rehúsan a creer, porque tienen un corazón realmente duro. Esa situación de aquel tiempo hasta nuestro día no ha cambiado, mi hermano. Amén. Y valga la oportunidad para enfatizar otra experiencia, porque cada día Dios me permite dar testimonio de lo que Él hace a través de mi vida o a través de otras vidas. Me gozo acá por el siervo porque no solo se llenó del conocimiento humano, eso es lo esencial, eso es la eminencia. No solo llenarse del conocimiento humano, porque Jeremías 9:23 dice el Señor claramente, ¿en qué debe de gozarse el hombre sino en entenderme y conocerme? Mire esta palabra, conocerme. Por eso es que el Señor dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque allí ellas son las que dan testimonio de mí y allí os parece que tenéis la vida eterna. Allí es que está la vida eterna. Entonces, mis amados, y por eso, siguiendo también lo que Pablo le decía a su discípulo amado, a Timoteo le decía, que persiste tú en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces es necesario que nosotros siempre nos mantengamos en la creencia, en la fe en el Señor, y como decía, valga la oportunidad del testimonio. Oiga, y bien lo decía el Espíritu a través de usted, siervo, porque no es otro el que lo está revelando. Amén. Para la gloria del Señor. Es por su duro corazón que el pecado como causa, como consecuencia, causa en el hombre. Y este consejo va para usted, mi amigo, para usted, mi amiga, que diga si es verdad. A veces yo no creo cuando el pastor está predicando, cuando escucho en la radio, veo en la televisión. Y valga a propósito, hay un programa en la televisión, en canal abierto, todos los domingos, del hermano, el guatemalteco, el hermano, bueno, se los fue el nombre, usted sintoniza en la mañana. Hay un programa en Canal 8 que se está transmitiendo de un gran predicador a nivel de todo el mundo. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor está todos los días, a través de todos los medios. No hay excusa, y sobre todo ahora usted que nos está siguiendo. Pero lo importante es lo siguiente: tenga fe. Cuando usted escuche y le venga esa duda al diablo, porque esa es una cizaña del enemigo, eso es como una piedra en el camino que le pone el enemigo para que usted no avance, para que usted no crea, para que usted no crezca, para que usted no reciba la bendición que Dios quiere darnos. A todo ser humano Dios quiere darnos bendiciones, riquezas, porque dice claramente que las riquezas de este mundo son pocas a las riquezas que Dios tiene para cada ser humano en el reino de los cielos, y del reino de los cielos para darnos aquí en la tierra mientras vivamos. Así que bendiciones a cada hermano que cree y aún al que no cree, pero le animamos a creer. Continuamos, hermano. Estamos en el programa de Cristo, el poder de la palabra de Dios, que se transmite todos los días viernes en este tiempo de bendición. Sí, para los amigos que nos están siguiendo, gracias, continúen haciéndolo. Estamos ya por las 17 horas con 39 minutos. Hoy, 17, ya del quinto mes del año del 2019, cuando ya las autoridades seccionales, cuando las autoridades seccionales han tomado ya el cargo, los que van en diferentes partes del país, diferentes cantones, parroquias, provincias. A propósito, un saludo cordial para todos ellos. Hay muchos cristianos que inclusive están en esta lid. También acá en la provincia del Guaya estuvimos presentes haciendo cobertura periodística, como nuestro trabajo en lo que es
el prefecto, licenciado y colega Luis Morales Benítez, él estuvo pues allá en San Borondón tomando la posesión del mando. Allí estuvo el abogado Nebot y tantas otras autoridades, tanto provinciales y nacionales. Así que anhelamos a la Iglesia de Cristo, le pedimos las oraciones por las autoridades, como dice la palabra. No somos seguidores de ellos, seguimos a Cristo, pero es necesario orar por ellos y hablar a quien Dios permita hacerlo, como lo estamos haciendo ahora a través de este programa. Entonces, mi amado hermano licenciado, aquí en este momento, exactamente, es la incredulidad un pecado. Despójese, porque eso no le agrada al Señor. Usted cuando lea la palabra, créala, entienda, humíllese, si es posible, quebrántese, llore delante del Señor. Señor, gracias porque tú me das el entendimiento, ayúdame a ponerla por obra y ayúdame a compartirlo con otro, como Dios nos permite ahora, o nos da este gran privilegio de estar adelante, enfatizando, y como el tema lo ha dicho hoy día, exactamente, que aún los líderes religiosos muchas veces son piedra de tropiezo. No crea que ellos le van a golpear la espalda a usted y decir, está bien, te felicito, sigue adelante. No, el diablo los usará. ¿Y sabe por qué lo usa, hermano? Valga la revelación que trae el Espíritu Santo en este momento. Lo usa el enemigo para que usted, que de pronto tiene una base, una garantía, que como ellos son aparentemente servidores del Señor, piensa usted que al decirle a ellos que usted está equivocado, entonces es lo correcto, es lo que Dios en verdad le está diciendo. Y no es así. Recuerde, cuando usted está haciendo la voluntad del Señor, es entonces cuando el enemigo más se va a oponer. Y no es solamente a través de la gente que es borracha, alcohólica, drogadicta, sino también a través de la gente, que inclusive dice servir al Señor. Y con todo respeto, pero es experiencia que uno ha tenido. Muchas veces hasta los líderes dentro de la iglesia evangélica, muchas veces el enemigo los usa para que nosotros, quienes vamos avanzando, seamos probados y demostremos que verdaderamente confiamos y amamos a Dios. Por eso que la Escritura nos dice, pon los ojos en los líderes. La Escritura dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque fue el único que murió por nosotros. Nosotros tenemos que respetar a los pastores, nosotros tenemos que seguir las enseñanzas que Dios los usa para que nosotros podamos nutrirnos del conocimiento y poder crecer. Es verdad, respetarlos, amarlos, es verdad, pero los ojos netos es en Cristo, porque Él es el que no falla, Él es el varón perfecto. Gloria a Dios. Debido al tiempo, mi hermano, porque el tiempo no nos perdona, vamos a continuar desde el versículo 16 al 19. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Bien, podemos aquí evidenciar, mis queridos hermanos, que es el Espíritu Santo que nos da el discernimiento de entender y comprender si de aquello que estamos hablando nosotros viene de parte de Dios o viene de parte de nuestro propio pensamiento. Mi hermano, apercíbete en esta tarde en oración y pídele al Señor que te demuestre, que te evidencie a través de su poder y del Espíritu Santo si lo que estamos hablando nosotros viene de parte de Dios o viene de parte del hombre. Por eso es muy importante que nosotros estemos conectados con el Señor en oración, en enseñanza en esta bella tarde. Dice la Escritura que el que hace la voluntad de Dios, entonces conocerá si la doctrina es de Dios. Si tú realmente, mi hermano, estás haciendo la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta, va a evidenciarte el Espíritu Santo, si en verdad lo que estamos nosotros en esta tarde enseñando y también enseñándonos a nosotros mismos, porque el Espíritu primero nos enseña a nosotros, ¿verdad? ¿Viene de Dios o no?
Mi hermano Cristian, ¿qué nos puede agregar? Oiga, qué diferencia, valga la oportunidad, qué diferencia, estaba recordando mientras que usted, Dios lo usaba para enfatizar este punto importantísimo, y no es que solo usted, sino el Señor, porque ya está escrito, está ahí archivado en la escritura de Dios, que tanto está aquí en la tierra como en el cielo. Por eso es que muchas veces el diablo ha hecho que desaparezca la Biblia. Yo recuerdo un testimonio que inclusive está pasando un canal cristiano, de un misionero que llegó por primera vez al país de los, tienen un nombre como se llamaban antes, los coreanos, que allí no podía entrar la palabra para nada. Ellos estaban sellados por el enemigo con un eslogan. Bueno, y el Señor usó a un misionero que inclusive dio su vida allí, y después de eso hubo un niño que siguió con las palabras que el misionero Dios lo había usado para poder sembrar el mensaje de la palabra. Asimismo, estaba recordando, decía, de que qué diferencia hay cuando usted lee la palabra desde el punto de vista humano, científico, como se lee un periódico, como se lee un libro simple cualquiera. Pero es muy diferente cuando usted llega a leer la santa, por eso es la palabra santa escritura, o divina escritura, o celestial escritura, podríamos llamar así, porque viene del cielo, del tercer cielo viene la palabra del Señor. Y decía, muchas veces el enemigo trata de desaparecer haciendo que maten a quienes predican, a quienes llevan la palabra. Inclusive en el testimonio que doy en esta obra que pasan a través de la película, en Canal 28 para ser más exacto, lo han repetido varias veces, este testimonio del misionero que llega por primera vez a Corea. Oiga, y déjeme decirle que el diablo hizo que quemara el emperador todas las Biblias y él se quedó con una. Mira el propósito, pese a que no creía, pese a que no admitía, él se quedó con una. Pero era por un propósito del Señor, como testimonio. Y hoy quiero decirle que en Corea es donde existe la iglesia o el templo que tiene el mayor número de creyentes. Allí está la iglesia de Paul Kim-chok. Así que creamos, sí, en Corea del Sur, creamos siempre que para Dios no hay nada imposible. Y respecto a esto, y terminando este punto, mis amados hermanos, cuando el Señor refiere esto de la doctrina, es verdad, hago un paréntesis aquí para poder enfatizar, y esto como una revelación del Espíritu de Dios, es verdad que todo líder debe de ser celoso, cuidadoso en otras palabras, pero cuidadoso en el plano sano, no por envidia, no porque quiera de pronto, no quiera que alguien le supere, no, en ese aspecto no, sino en el aspecto de velar, porque habrán falsas doctrinas, eso lo dice la Santa Escritura. Pero cuando llegó el Señor Jesús, a lo que Él se refiere, de que todo aquel que cree en Dios y quiere hacer su voluntad, debe de analizar si la doctrina que yo estoy enseñando, dice el Maestro, es verdadera o falsa. Porque para los judíos no era fácil que alguien le saque, porque ellos desde muy pequeños, inclusive del vientre de la mamá, a ellos le enseñan, todavía sigue esta tradición, porque fue un mandato del Señor enseñarle, pero algo más que el Espíritu de Dios me hacía entender en este momento y que se lo comparto, valga el momento, porque cuando uno está enchufado, cuando uno está conectado con el Espíritu de Dios, es importante que usted siempre se mantenga así. Las cosas son diferentes cuando uno está enchufado. El Espíritu le da el entendimiento. Y algo más, para corroborar que verdaderamente eso es de parte del Señor. En la experiencia, cuando a mí me hablaba el Espíritu Santo, me daba los mensajes, venían gente de otros países al templo donde yo asistía, a la congregación donde el Señor permitió que naciera espiritualmente. Y del mismo mensaje que me lo daba el Señor, predicaba en la noche ese predicador que llegaba de otras naciones. Y aquí debemos de hacer algo más claro y concreto. Si la palabra de Dios que escuchamos en Ecuador, que la escuchamos en Guayaquil, que usted lo está escuchando en este momento, no fuera verdaderamente de Dios, oiga, no lo predicaran todas las naciones, no lo predicaran en todo el mundo. La misma palabra se predica en todo el mundo, aunque en diferentes idiomas, lenguas, etc. Pero es la misma palabra. Amén. Así que mucha importancia tomemos en cuenta en esto, porque el Señor quiere. Yo estoy seguro que quienes nos están siguiendo, hermano Alex, es porque en ellos hay un propósito. Son los discípulos que Dios ha llamado. Y como Él nos ordena ir y hacer discípulos, es lo que estamos haciendo a través de este medio, por la misericordia y para la gloria de su nombre.
Dice la palabra de Dios que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Nosotros buscamos en esta tarde la gloria y la excelencia de nuestro amado Salvador Jesucristo, Amén. Exaltando siempre su nombre, exaltando su palabra aquí en la Escritura. Por eso es necesario que en este tiempo, mis hermanos que me escuchan a través de las redes sociales, que nosotros nos apercibamos y estemos siempre priorizando la obra de Dios. La Escritura está en su palabra, la voluntad que Cristo tiene para cada uno. Y la clave en esta tarde, mi hermano, y si es que nosotros realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Si es realmente nosotros estamos presentando defensa ante el Evangelio del Reino. Porque muchas veces vienen doctrinas falsas, filosofías extrañas a nuestro oído. Y muchas veces, mi hermano, inclusive los cristianos, caen y creen. Una vez un hermano me dice rápidamente, hermano en Cristo, muchos años más que mí, inclusive en el Evangelio, me dice, hermano, si sabe lo que están diciendo ahora, no, que la tierra no es redonda, que la tierra es plana, porque por ahí escucharon, vean, y hay muchos cristianos que están siendo engañados, ¿verdad? Por esta falsa filosofía. Por eso, mucho ojo. La palabra de Dios es quien me da la respuesta de todos los misterios que existen en este universo y sobre todo que está evidenciado en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que la tierra tiene forma circular, mi hermano Cristian. Es por eso que Dios enfatiza. El salmista decía en el Salmo 119, claramente uno de los salmos más grandes que hay en la Biblia, el más largo, en cuanto a versículo y a contenido, dice claramente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿A qué se refiere? A que cuando usted estudia la palabra del Señor, es como que está usted dialogando, como estamos nosotros aquí en este momento, directamente con el Creador. Y Él, exactamente, cuando usted lo estudia, solo hace entender, pues. Cuando usted lo estudia con humillación, cuando usted lo estudia con reverencia, cuando usted lo estudia con fe, Dios conoce su corazón. Porque hay algunos, valga la oportunidad, hermano Alex y hermanos que nos siguen y amigos, que estudian la palabra, ¿sabe qué? No para enseñarla para edificación, sino para contender, para tener argumentos y decir, no, si la Biblia tiene los errores, si la Biblia dice así. Por eso usted, mi hermano, no todo el que le hable de la Biblia, no todo es aquel que haga la voluntad del Señor. Y valga el momento, aquí el versículo de este capítulo del libro de Juan, claramente del 16, como decía el hermano, el 19, pero exactamente esta parte donde dice, el que hace la voluntad de mi Padre analizará bien, entenderá bien si la doctrina que estoy trayendo es la verdadera o no es la correcta. Y queremos decirle a ustedes, mis amados lindos, que la verdadera doctrina es la de Cristo. Y tenía razón el Señor a poder notar y hacer diferenciar entre la doctrina humana, entre la doctrina del conocimiento humano, con la doctrina de la revelación divina que a través del Espíritu Santo lo trajo. Por eso el Señor fue claro y enfático, dijo, esperaos, le dijo a sus discípulos, espérense hasta que venga el Consolador, hasta que venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Por eso es necesario que usted busque también la llenura, que busque usted el bautismo, que busque usted el Espíritu Santo en su vida, porque no pude entender plenamente la palabra si no fue hasta que el Señor no llenara mi vida de su presencia o de su Espíritu Santo. Un poco más abajo nos dice el versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Muchas veces el hombre en la actualidad, mi querido hermano Cristian y todos los que me escuchan, siempre juzgamos por la apariencia. Uy, no, este es un ministro de Dios porque sale con su buen terno, su corbata, ¿verdad? Tiene su buen portafolio, tiene su Biblia grande, ¿verdad? Pero no sabemos qué es lo que hace en su casa. No sabemos cómo tiene esa relación con su esposa, con sus hijos. Pero también podríamos decir que un hermano en el Señor va a la iglesia, va siempre con el mismo pantalón porque es una persona humilde y no tiene las posibilidades económicas, ¿verdad? Y lo menosprecian.
¿verdad? Pero no saben que ese es un siervo escogido de Dios también, y puede inclusive hasta predicar, puede enseñar, y puede hacer mucho en la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso la palabra nos dice, no juzguen según la apariencia, pues nosotros, los verdaderos hijos de Dios, los siervos del Señor, no miramos como los demás miran, nosotros miramos con los ojos de la fe. Por eso es muy importante que nosotros sepamos y comprendamos qué es lo que quiere decir el Señor en esta enseñanza. Mi amado hermano, lamentablemente el tiempo no nos perdona, se nos quedan algunos versículos, pero quiero enfatizar en el siguiente, que dice, siendo nuestro Señor Jesucristo, en versículos 33 y 34 del capítulo 7 de Juan, donde dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podrán venir. ¿Verdad? Aquí se enfoca rápidamente porque es el Señor a través del poder del Espíritu Santo que me da el discernimiento para decir que en estos dos versículos se enfoca en el tiempo que vivió nuestro amado Salvador y ahora también en este tiempo. Pues dice claramente, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Pues estaba con sus apóstoles, ¿verdad? Les decía eso. Pero también el versículo 34 dice a la humanidad, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podrán venir. Pues eran incrédulos, no creían en el Señor, tenían su corazón duro, no lo obedecían al Señor, obedecían su propia voluntad y obedecían y se placeaban con los placeres y los deseos de este mundo. No hacían la voluntad de nuestro amado Salvador. Por eso que dice, ustedes me buscan, pero de una manera inútil, de una manera diferente. Déjenme decirles, yo les enseño a mis estudiantes, querido pastor y todos los que me ven, la palabra religión viene de la voz griega, de las dos voces griegas que significa regresar, y ligión, inútilmente. Quiere decir entonces que esta palabra religión es, y quiere decir, ¿verdad?, buscar inútilmente a Dios. La religión busca inútilmente a Dios, porque ninguna religión nos va a llegar a Dios ni a los pies de Cristo, porque ninguna religión es la que salva. Solo nos salva nuestro amado Salvador Jesucristo. Cuando nosotros lo hemos aceptado en nuestras vidas, cuando dejamos que su voluntad sea la prioridad en nuestra vida, cuando su voluntad sea la prioridad, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros actuamos, inclusive lo que nosotros hablamos, mis queridos hermanos, en esta tarde. Mi querido hermano Cristian, se nos quedan muchos versículos, no sé si tiene algo rapidito, nos quedan solo 5 minutos. Sí, ya son 19 horas con 55 minutos y quiero enfatizar plenamente, me gozo por el propósito del Señor que tiene en cada vida. Y yo sé que estos pequeños granos de arena, podríamos comparar así a la grandeza que Dios tiene, no es en vano. Dios tiene un propósito, será para edificación de su vida. Bueno, yo recordaba en este momento, siervo, cómo el propósito de Dios, siendo uno a veces totalmente equivocado en su vivir, en su manera de vivir. Yo fui miembro cuando estudiante de la FESE, de la FEWE, en esa época, precisamente el joven cuando se está preparando, jamás se va a imaginar que Dios te está mirando del cielo y que Él tiene un propósito contigo, que te va a llenar de tu conocimiento celestial, que sobrepasa el conocimiento humano. Yo aparentemente me estaba preparando aquí en la tierra solamente para ser un profesional, para ser una persona educada, preparada, pero jamás había en mi mente de que un día iba a conocer más allá de lo que mis ojos ven y más allá de lo que podemos ver en el cielo físico. Pero Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Hoy nos estamos gozando porque Dios ha tenido misericordia en poder ser instrumento y anhelamos sus oraciones, por favor, porque la necesitamos, como dijo Pablo y como el mismo Señor Jesús dijo, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Somos humanos, pido oración por el siervo que Dios le puso este liderazgo, por este servidor que está aquí también como parte complementaria, el hermano, el pastor Clever que no estuvo hoy día con nosotros, por todos nosotros quienes somos parte de este programa, para que Dios nos siga usando
Y esperando que usted, mi amigo, allí donde se encuentra, usted se despoje de toda duda, de toda incredulidad respecto a la palabra. Créale, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y lo mismo que Dios le está en este momento hablando, se lo va a hablar inclusive, ojo, cuando usted muera. Si usted muere sin creer en el Señor, sin humillarse, sin darle su corazón, por eso usted ahora que está a tiempo, no importa dónde está, en un hospital, en una clínica, viajando, no importa, en el avión, en el mar, en donde se encuentre usted, en cualquier parte del mundo, haga una oración conmigo en este momento, cierre sus ojos y diga: Padre Santo, perdóname, Señor, yo reconozco que te he ofendido, reconozco que Cristo murió en el Calvario, lo acepto como mi Señor y Salvador y quiero ser fiel. Ábreme, Señor, el entendimiento para poder conocer lo que los hermanos conocen y entienden y están enseñándonos. En el nombre de Jesús, aquí estoy, aquí está mi vida. Y si usted se ha apartado, dígale: Señor, perdóname, que cual hijo pródigo vuelva a ti en esta hora. Estoy perdiendo mucho. Quiero, Señor, recobrar mis riquezas que tú tienes como hijo, que tú le das, Señor, a cada uno de los que creen en ti. En tu mano estoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así que le damos muchas bendiciones y será pues hasta una próxima oportunidad, un buen día para cada uno de ustedes, para las madres, para los estudiantes del Colegio María Ega, donde el profesor, mi hermano, también somos padres de familia y líderes allí en cuanto a parte de la comunidad educativa. Así que muchas bendiciones para los rectores de todos los colegios, de manera especial al máster José Cabrera, para el licenciado ahora tecnólogo Franklin, para todos ustedes, para la licenciada inclusive nuestra querida hermana que ha sido creyente. Yo poco lo supe de esto, recién ahora nuestra hermana Cintia Plaza, muchas bendiciones, sierva, adelante en el Señor. Mi hermana también, bueno, se me van los nombres de todos los siervos que están allí como profesores, tanto en la mañana y en la tarde. Ánimo a seguir creyendo, muchas bendiciones. Bueno, cuando son las 18 horas, mi hermano, el tiempo apremia. Quiero enviar rápidamente un saludo muy, pero muy bendecido, como decía mi hermano, a todos aquellos que nos han sintonizado. Le voy a pedir a mi hermano Cristian que por favor rápidamente oremos por el joven Andrés Alvarado, allá en López Argentillo, que en la noche del día de ayer estuvo comunicándose conmigo, contándome su problema y su inconveniente. Que el Señor le dé luces y lo acepte, Andrés, para que esa dificultad que tienes, el Señor te la supla en su tiempo. Y también por la salud de mi primito Benjamín, que se restablezca pronto, mi hermano. Ayúdame en oración. Por Andrés, allá en López Argentillo, por el primo de mi hermano y también por mi querido padre Luis del Peso. Vamos a orar que Dios obre en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Ahí ponemos la vida de estos hijos tuyos y de todos los que no se han podido comunicar, que están viéndonos, siguiéndonos y que tienen esa necesidad. Padre, pon tu mano allí, toca ahí en su dolencia, sánanos por tu poder. Creemos que tú eres el poderoso, que tú eres el que sana, Dios de cerca, Dios de lejos, para ti no hay nada imposible. Lo declaramos por tu palabra, que por tu llaga han sido curados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Un saludo cordial para Manaví, para mi querido pastor, mi querido Melchán, mi querido tío, mi madre, un feliz día en el Día Universal de las Madres, para mi hermana Aurita, muchas bendiciones para todos allá en San Pablo, Manaví, el pastor, también en Pedro Pablo Gómez, Miguel Rodríguez, toda su familia, su iglesia. Pronto estaremos para allá, para el licenciado Peter Luque Vera. Ánimo a seguir creyendo en el Señor. Muchas bendiciones. Será para la próxima o cuando el Espíritu de Dios así nos diga, y que Cristo siga creciendo en cada una de vuestras vidas. Y será para la próxima. Que este fue el poder de la palabra de Dios. Amén.